Bienvenidos al curso de HTML y CSS de AulaClick. 13.5 Propiedad Display. Veremos las características de los tipos inline y block. Cómo ver el tipo display con el inspector. Ejemplos de cómo modificar el valor de display. Y los valores initial y none. Todo en solo 7 minutos. Como ya hemos visto en alguna ocasión a lo largo de este curso, existen dos tipos fundamentales de elementos respecto a la propiedad display: los elementos inline y los elementos de bloque. La principal diferencia es que los elementos inline solo ocupan el ancho necesario según su contenido. Por ejemplo, la etiqueta A hiperenlace solo ocupa el ancho necesario para mostrar la palabra AulaClick, mientras que las etiquetas de bloque ocupan todo el ancho disponible, aunque no lo necesiten para albergar su contenido. Por ejemplo, esta etiqueta LI ocupa toda la línea, aunque solo necesitaría llegar hasta aquí. Otra diferencia entre ambos tipos es cómo les afecta la altura y anchura, que veremos luego. Ahora vamos a ver cómo podemos saber a qué tipo pertenece cada etiqueta. La mayor parte de las etiquetas son de bloque, salvo las que se refieren específicamente a texto, como los hiperenlaces, la etiqueta spam y las que se refieren al formato, por ejemplo para dar negrita, itálica, etc. Existen sitios web donde podemos consultar específicamente de qué tipo es cada etiqueta. Una pista importante es dibujar el borde o darle un color de fondo. Y así veremos si ocupa solo el ancho necesario o llega al final de la línea, como ocurre en este caso con la etiqueta UL. De todas formas, si tenemos dudas, siempre podemos utilizar una herramienta muy interesante, el inspector de los navegadores. Para abrirlo, pulsamos con el botón derecho y elegimos Inspeccionar, o también Control mayúsculas I. Una vez se ha abierto la herramienta, seleccionamos el icono del cursor y nos colocamos en la etiqueta que nos interesa, en este caso UL. Y aquí podemos ver que el tipo de display es block. Basta seleccionar otra etiqueta, por ejemplo A, para ver que es de tipo inline. Y antes de cerrar, vamos a comprobar que la etiqueta section, con la que trabajaremos luego, es de tipo block. Bien, y una vez que sabemos cómo comprobar de qué tipo es cada etiqueta, vamos a ver lo interesante que puede ser modificar el tipo display. Por ejemplo, es muy habitual cambiar el tipo display de las listas para mostrar un menú o una barra de navegación. Como vemos, con display inline, todos los elementos de la lista caben en una sola línea. Para que queden distribuidos a lo largo de la línea, vamos a darle a cada uno una anchura de un 24%. Sin embargo, vemos que no funciona, y ello es debido a que a los elementos inline no le afectan las propiedades altura y anchura. Y esta es una diferencia importante respecto a los elementos de bloque. Sin embargo, para solucionarlo existe la propiedad inline block, que es una mezcla entre inline y block. Se comporta como inline en cuanto a que solo ocupa el ancho necesario, pero se comporta como bloque respecto a las propiedades ancho y alto, que sí se le pueden aplicar. Como vemos ahora, los elementos ocupan el 24% de la anchura de la fila. Si hubiésemos puesto el 25%, ocuparían más de una línea, debido a los márgenes por defecto. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de la utilidad de cambiar el tipo display. Colocar el texto en dos columnas. Primero le vamos a dar un color de fondo a la etiqueta main para que se vea mejor. Y a continuación a section le vamos a dar un ancho del 49%. Podemos hacerlo puesto que ya vimos que es de tipo bloque. Ahora el contenido de cada sección ocupa el 49%, pero la sección en sí misma sigue ocupando todo el ancho disponible, hasta el final de la ventana. Como no nos interesa que sea así,
le vamos a cambiar el tipo display a inline block. Y ahora tenemos dos columnas, puesto que la sección ya solo ocupa el ancho necesario. Para que quede un poco mejor, vamos a darle alineación vertical top. Y así el texto comienza desde la parte superior. Muy bien, y ahora vamos a ver, aunque es menos frecuente, cómo cambiar un tipo inline a block. Por ejemplo, a este hiperenlace, que sabemos que es de tipo inline, le vamos a dar tipo display block. Y como era de esperar, ahora el hiperenlace ocupa todo el ancho disponible, pero siempre dentro de su contenedor, que en este caso es section. Por lo tanto, ocupa todo este 49% de su sección. Para verlo más claro, le vamos a dar un color de fondo. Otro detalle interesante es que los elementos de bloque siempre comienzan al principio de la línea. Es como si llevasen un salto de línea incorporado. Por eso este hiperenlace comienza desde aquí, en lugar de la posición que tenía antes. Y ya para ir acabando este vídeo vamos a comentar otros dos valores que podemos dar a display. Y el primero de ellos es initial, que lo que hace es restablecer el valor por defecto para ese elemento. Como vemos, en este caso, nuestra etiqueta A vuelve a tener el comportamiento inline. Y otro valor interesante es none, que lo que hace es dejar de mostrar el elemento, ocultarlo. Incluso desaparece el hueco que ocupaba. A esta propiedad display se le pueden asignar bastantes más valores, por ejemplo, los relacionados con las tablas. Y sobre todo los valores flex y grid, que son los que se están imponiendo en el diseño moderno y que iremos viendo con detalle en los siguientes vídeos. No te los pierdas. Con esto damos por acabado este vídeo en el que hemos hablado de la propiedad display. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes visitar el curso completo de HTML y CSS en nuestra web. Y si te ha gustado, comparte este vídeo y pulsa me gusta. Muchas gracias.